Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos, reciban mi saludo en este nuevo domingo que el Señor nos permite vivir. Hoy Jesús nos presenta una nueva parábola, la de la brizna en el ojo ajeno y la viga en el propio. Con este contraste se dirige el Señor a sus contemporáneos, para advertirlos sobre el peligro de la presunción. La parábola es tan clara que prácticamente no necesita explicación, pues desvela la actitud interior propia de quienes ejercen un ministerio de guías de una comunidad o de un grupo de hermanos, y a través de ella insiste a sus discípulos en la vivencia de la verdadera humildad, en la que no se busca ser juez de los hermanos, sino promover la recíproca corrección fraterna fundada en la caridad evangélica. Todo se fundamenta en el mandamiento: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Esta es la enseñanza fundamental y único camino para alcanzar la salvación, de manera que quien enseñe algo distinto a este mandamiento se convierte en un guía ciego, un falso maestro. Solo este camino nos convierte en lo que estamos llamados a ser, en hijos de Dios. Un ciego es alguien que no tiene luz en su mirada. En la época del Señor estaban los fariseos que se habían enceguecido por cumplir exactamente la ley como único camino para alcanzar a Dios. En nuestra época es el cristiano que no ilumina, sino que siempre está juzgando y condenando, además de no perdonar y no compartir los dones recibidos. En resumen, son aquellos que no poseen la misericordia y consideran que ni siquiera la necesitan, cuando en realidad la misericordia es el principio de la nueva creación y es una fuerza tan poderosa que es capaz de transformar y convertir en bueno incluso la maldad más recalcitrante. Solo quien se deja guiar por el amor misericordioso y a su vez aprende a guiar a quienes le han confiado, con ese mismo amor misericordioso se convertirá en un buen guía. Los otros harán que caigan tanto el guía como el guiado en el mismo foso, el de la perdición. Como discípulos del Señor debemos estar muy atentos para evitar que confundidos terminemos siguiendo otros caminos aparentemente más perfectos, revelaciones personales, conocimientos esotéricos, nuevas eras, vías alternativas, caminos de salvación espirituales, psicológicos, económicos, políticos o sociales que no son sino la tentación siempre actual de buscar salvarnos a nosotros mismos. La única nueva era que vale la pena instaurar es la era de la misericordia, siguiendo como discípulos fielmente al Señor para hacer lo que Él hizo y enseñó, y esforzándonos por conocer muy bien a nuestro Maestro, para ser un discípulo bien preparado, semejante a Él, sin pretender ser más que Él, añadiendo interpretaciones novedosas y raras a su Evangelio, queriendo ir incluso más allá de lo que el Señor nos ha revelado. La mota, o también llamada brizna, comparada con la viga, es el otro tema que el Señor nos presenta. Existe una tentación muy sutil que nos lleva a ser falsos maestros o guías ciegos. Es la tentación de decir exactamente lo que el Señor Jesús dijo, pero no aplicándolo a nuestra vida, sino a la de los demás. Es decir, usar la verdad de la misericordia para juzgar despiadadamente a quienes carecen de ella, condenándolos, sin darnos cuenta que al hacerlo nos condenamos a sí mismos, pues nos demostramos igualmente carentes de dicha misericordia. Es la tentación demoníaca de usar la palabra que salva para tomar represalias contra los otros, causándoles daños graves. Nunca podemos olvidar que la palabra de Dios debe ser usada para golpearnos el pecho arrepentidos y no para golpear con ella a los demás. De manera que nuestros ojos deben estar siempre vueltos hacia los 10.000 talentos de la deuda impagable que el Señor nos ha perdonado y que son realmente una viga monumental, y no sobre los 100 míseros denarios que nos debe el hermano, que en comparación son solo una pequeñísima brizna. Si miro todo lo que el Señor me ha perdonado, dejo de ser ciego, pues encontraré la infinita misericordia que Dios ha usado conmigo. Pero si en cambio miro solo el mal del hermano, lo juzgo y lo condeno, y de la misma manera actúa mi hermano contra mí, se hará realidad la sentencia. Caeremos los dos en el mismo foso, el del condenar y el ser condenado, que destruye la imagen del Padre a quien estamos llamados a imitar, y destruye también la fraternidad que el Señor Jesús con su muerte en la cruz nos quiso dejar como legado. Como vemos, la intención del Señor es suscitar actitudes de vida fraterna entre aquellos a quienes ha confiado su Evangelio, y nos insiste hoy más que nunca en el aprender a asumir nuestras propias responsabilidades y no caer
en las trampas que en su tiempo habían caído los fariseos. Necesitamos que el Señor nos ayude a colocarlo a Él delante de nosotros como nuestro Maestro, como el único digno de ser escuchado e imitado, aun cuando nunca como el modelo que es lo podremos imitar plenamente. Pero no olvidemos que el discípulo no es más que su Maestro. Pero esto no quita que nos preparemos de la mejor manera para seguir lo más cerca que podamos al único Maestro y guía, de manera que como guías de aquellos que el Señor nos ha encomendado, hijos, esposo o esposa, alumnos, trabajadores, de pacientes, fieles de nuestras parroquias, clientes de nuestros negocios, etc., siempre lo hagamos colocando nuestros pies tras los pasos del Señor y perseverando con Él hasta el Calvario. Que el Señor nos ayude en este domingo, que es además la jornada de oración aquí en Colombia por la vida después de esa aprobación tan terrible del crimen del aborto. Y no olvidemos también en esta semana prepararnos a la celebración del miércoles de ceniza, el inicio de la Cuaresma. El Señor nos dé esos sentimientos de oración también por esta guerra en Ucrania. Pidamos la bendición del Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.